Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Yo me llamo Gilberto Soto, pero todos me dicen Beto. Tengo 38 años y desde que nací he vivido en el norte de Sonora, en un rancho cerca de Baviácora. Trabajo en un taller mecánico, tengo 3 hijos y no me meto con nadie. La historia que voy a contar no es fácil, no porque no me acuerde, sino porque todavía me cuesta creer que fui parte de ella, que vi lo que vi. Y lo peor es que todavía hay días en los que pienso si hice bien, o si debí quedarme callado como los demás. Esto fue hace poco más de un año. Marzo del 2024. Había llovido más de lo normal y se decía que la sierra estaba verde, que había venado, guajolote y hasta jabalíes bajando a las quebradas. Fue entonces que el Toño, un cliente que se volvió medio amigo, me invitó a una cacería. Vamos con unos compas a la sierra de Vaca de Huachi. Vamos a acampar 3 días. Llevamos rifles, carnitas, cheve. Pura vida. Yo no soy cazador regular, pero de vez en cuando me gusta salir al monte. Me relaja, me saca del ruido. Además, necesitaba desconectarme. Así que le dije que sí. ¿Quiénes más van?, le pregunté. El Chapas, el Chivo y un vato nuevo que se nos pega. Primo del Chapas. Callado, pero alivianado. Y ahí comenzó todo. Salimos un viernes por la mañana. Éramos 5 en total. Toño, que iba manejando su Silverado. El Chapas, moreno, de bigote grueso y camisa de cuadros. El Chivo, un cabrón que siempre trae sombrero hasta para dormir. Yo y el otro vato. Ese otro era Eloy. Alto, flaco, de ojos hundidos. No hablaba casi nada, solo observaba. Tenía una mirada de esas que no sabes si son tranquilas o peligrosas. Traía un rifle .170 Winchester, nuevecito. No traía hielera, ni tienda, ni comida. Solo su mochila y su arma. Eso me pareció raro, pero no dije nada. Manejamos por más de 4 horas, metiéndonos por brechas hasta que llegamos a un claro junto a un arroyo seco. Armamos el campamento, levantamos las casas de campaña y preparamos la lumbre. La primera noche fue normal. Asamos carne, bebimos unas cervezas y platicamos de todo y nada. Eloy casi no hablaba, solo escuchaba. Fumaba lento, viendo hacia el monte como si estuviera esperando que algo saliera. El sábado por la mañana nos separamos. El plan era ir en parejas. A mí me tocó con el Chivo. Toño se fue con Chapas y Eloy se fue solo, que porque prefería cazar a su modo. Nos pareció raro, pero no lo cuestionamos. En el monte, cada quien se maneja como quiere. Estuve con el Chivo desde las 6 hasta las 11. Vimos rastros, huellas frescas, pero no cazamos nada. Cuando volvimos al campamento, Toño ya estaba ahí. Traía una liebre. Nada más. Pero Eloy no regresó hasta pasadas las 3. Venía sudado, con las botas llenas de lodo, sin presa, con la cara tensa. Nadie dijo nada. ¿Qué viste?, le preguntó Chapas. Nada. Andaban muy metidos. Eso fue todo. Esa noche, el ambiente fue distinto. Todos hablaban bajito, como si algo flotara en el aire. A medianoche, me levanté a orinar y lo vi. Eloy, sentado junto a la fogata apagada, afilando su cuchillo en la piedra. Solo, sin moverse. Me regresé sin que me viera. El domingo fue cuando todo estalló. Volvimos a salir temprano, pero esta vez yo me hice el cansado. No dormí bien. Me quedo aquí, les dije. Se fueron. Solo quedó Eloy, sentado en una piedra, armando su mochila.
Pasó una hora. Lo vi agarrar su rifle y caminar hacia el norte, lejos del camino que siempre tomábamos. Esperé unos minutos y lo seguí. Caminé en silencio. No llevaba arma, solo mi celular y una navaja. Lo vi detenerse junto a una barranca. Se quedó ahí parado, viendo hacia abajo. Me acerqué por detrás, entre los matorrales, y fue cuando lo escuché hablar solo, bajito. Tiene que estar aquí. Lo dejaron aquí. Y entonces sacó una foto arrugada del bolsillo de su camisa. No alcancé a verla del todo, pero era el retrato de un muchacho joven, un adolescente, y debajo, un papel con un nombre, Ismael C. Eloy guardó la foto. Luego, sin avisar, empezó a bajar por la barranca. Yo no sabía qué hacer. Pensé en regresarme, pero algo me empujó a seguirlo. Y fue ahí donde lo vi. En el fondo de la barranca, cubierto de ramas, había un montón de piedras apiladas con prisa, como una tumba improvisada. Eloy se quitó la mochila, sacó un pico y empezó a remover. Yo me quedé paralizado. Después de unos minutos, algo salió de debajo de las piedras. Una bota, luego un brazo. Era un cuerpo enterrado. Eloy cayó de rodillas. No lloró, solo se quedó ahí. Hermano, le oí decir, apenas audible. Lo entendí todo. Ese muchacho en la foto era su hermano. Lo habían matado y lo habían tirado ahí. Y él había venido no a cazar, sino a buscarlo. Me regresé al campamento sin que me viera. No dije nada a los demás. Esa noche me costó dormir. Al día siguiente, cuando nos íbamos, Eloy me miró fijo. No dijo nada, pero yo entendí. Sabía que lo había visto. Una semana después, me enteré por un amigo de la policía rural que habían encontrado restos humanos en una barranca en la sierra. La nota decía: un joven había sido reportado como desaparecido desde 2022. No se supo más. Nadie fue detenido. Yo no volví a salir de cacería, porque allá en el monte aprendí que no todos los que cargan un rifle vienen por animales. Algunos vienen a encontrar a los muertos, otros a esconderlos, y uno que otro solo quiere ver quién regresa vivo. Me llamo Alejandro, tengo 23 años, y si hay algo que aprendí el año pasado, fue que uno no conoce realmente a una persona hasta que lo mete al monte. Hasta que estás a solas, sin señal, sin luces, sin más compañía que los sonidos de la noche, un rifle y el silencio de alguien que puede o no traerte de regreso. Todo empezó por seguir a Majo, mi novia. Llevábamos un año saliendo y ya me había invitado a todas las fiestas familiares, cenas de Navidad, cumpleaños de primos que no conocía. Yo aguanté, porque ella valía la pena. Inteligente, sencilla, diferente. Pero su papá, don Silvano, nunca me tragó del todo. Un hombre duro, de esos que no sonríen si no es para burlarse. Pelo corto, voz grave, botas polveadas y mirada como de cuchillo. Siempre me decía tú, nunca por mi nombre. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué sabes del campo? ¿Tú sabes tirar? Y yo aguantaba, porque en el fondo sabía que era una prueba constante. Hasta que un día, en una comida en Hermosillo, mientras comíamos carne asada en el patio, me soltó. Vamos al rancho mañana, cacería, vamos a ver si tú sirves para algo. Majo me apretó el brazo bajo la mesa, su manera de decirme que no dijera que no. Yo sonreí y dije, claro, don Silvano, ¿qué hay que llevar? Nada, allá tengo todo. Tú nada más ten pantalones que no se rompan y no hagas ruido. Salimos al amanecer, tomamos la carretera hacia Moctezuma y después nos metimos por brechas. La troca de Silvano era una Silverado vieja, pero con motor potente. A cada brinco en el camino, yo tragaba polvo y ansiedad. Llegamos a eso de las 9 de la mañana.
El rancho era más un terreno cercado que una casa. Tenía una casita de ladrillo, una torre de agua y una estructura metálica con lona donde guardaban sillas, hieleras, equipo. Estaba lejos de todo. Sin señal, sin vecinos, sin camino claro de regreso. Él me dijo que ese terreno había sido de su abuelo y que antes venían a cazar jabalí, venado y hasta puma. Ahora ya casi no salía nada, pero le gustaba venir de vez en cuando. Aquí uno se pone a prueba, dijo, mientras bajaba 2 rifles del asiento trasero. Aquí se ve quién es de veras. Yo lo seguí sin decir nada. Me dio un rifle más pequeño, un POS 22 con mira, y me enseñó cómo usarlo, aunque yo ya sabía. Fui cadete en la preparatoria militarizada, pero no quise sonar presumido. Pasamos la tarde explorando el monte. Caminamos entre árboles secos, piedras sueltas, nidos de hormigas y lagartijas que se movían como sombras. No vimos nada más grande que un zorro, pero Silvano no parecía molesto. Me señalaba rastros, me decía por dónde había pasado un venado, dónde dormía el coyote, dónde olía a orina fresca. Aquí hay vida. No porque no la veas quiere decir que no está. Cuando cayó la noche, me preguntó si me animaba a quedarnos. Vamos a hacer guardia en el monte. Hay una vereda donde bajan los animales a tomar agua en la madrugada. Le dije que sí, aunque por dentro me hervía la duda. Nos fuimos a pie. Una caminata de casi media hora por la sierra. Llevábamos linternas pequeñas, que solo prendíamos cuando era necesario. Yo iba detrás, tratando de no pisar ramas. El silencio era espeso. Solo se oía el zumbido de los insectos y el viento entre los mezquites. Llegamos a un claro junto a un arroyo seco. Ahí nos sentamos. Silvano me dio una botella pequeña de agua y un paquete de galletas saladas. No hables, me dijo. Solo escucha. El tiempo pasó lento. El cielo era un manto de estrellas, y yo me empezaba a relajar hasta que escuché un ruido al fondo. Algo pesado, como un animal grande moviéndose entre ramas. Levanté el rifle con cuidado. Silvano me hizo una seña con la mano. Esperamos. Lo que apareció no fue un venado. Era un hombre. Venía solo, con una lámpara de cabeza apagada y una mochila. Caminaba con paso ligero, seguro, como si conociera bien el terreno. Se agachó en una esquina del claro, desenterró algo entre las piedras y sacó un paquete envuelto en plástico negro. Lo metió a su mochila, volvió a tapar la tierra y se fue. Yo volteé a ver a Silvano. Él ya tenía el rifle apuntado, pero no disparó. Esperó a que el hombre se alejara por completo. Luego se levantó, caminó hacia donde había escarbado y revisó el sitio. Yo lo seguí sin decir palabra. ¿Qué era eso?, pregunté, en voz baja. Negocios que no nos tocan, dijo. ¿Lo conoces? Me miró por primera vez con algo distinto en la cara. No miedo, pero tampoco tranquilidad. Ese cabrón no es de aquí. Lo he visto antes. Viene cada luna nueva, siempre al mismo punto, siempre con mochila vacía y se va con ella llena. ¿Y tú no dices nada? Silvano volvió a cargar su rifle. Me miró a los ojos. Hay cosas que uno no dice si quiere volver a casa. Volvimos al rancho casi al amanecer. No cazamos nada. No hablamos mucho. Dormí unas horas en una colchoneta en el suelo, con el rifle al lado. Al día siguiente, antes de irnos, Silvano me dijo algo mientras cargábamos la troca. Ahora ya sabes por qué este rancho no lo presto, ni lo vendo. Yo asentí. De regreso a Hermosillo, me quedé pensando en todo lo que no se dice en esas tierras. Lo que se mueve cuando nadie ve. Lo que se entierra no para esconder, sino para mantener vivo. Nunca le conté a Majo. Nunca supe si ella sabía o si simplemente aceptaba que su papá era parte de algo que se escapa del lenguaje común.
Solo sé que desde entonces, cada vez que veo una mochila negra, un pedazo de tierra removida o un camino que lleva al monte, me pregunto si esa noche fue una prueba para mí o una advertencia, porque en el monte uno no caza, uno sobrevive, y lo que ves, lo que aprendes, a veces se queda contigo más que cualquier trofeo colgado en una pared. Me llamo Héctor Cimental. Tengo 42 años y nací en Ciudad Juárez, pero toda mi vida me he movido entre los ranchos del noroeste de Chihuahua. Soy mecánico de tractores en Ascensión, un pueblo chico, pero con suficiente movimiento para no aburrirse. A lo largo de los años, un pequeño grupo de amigos, Raúl, el Capi, Memo y yo, hicimos costumbre irnos a cazar cada otoño a una zona de la sierra entre Janos y la frontera, por el lado del rancho El Alazán. El terreno es rudo, seco, con pinos retorcidos, quebradas profundas y veredas que no aparecen en los mapas. Ahí nos metíamos durante 4 o 5 días, llevando rifles, hieleras y todo lo necesario para dormir bajo techo de lona. El objetivo era venado cola blanca, aunque en el fondo creo que íbamos más a desconectarnos de todo, de la rutina, de los celulares, del ruido de ciudad. La última vez que fuimos, noviembre del año pasado, algo cambió, algo que, hasta hoy, nadie en el grupo ha podido olvidar, ni hablar abiertamente. Salimos el 2 de noviembre, por la mañana, en 2 camionetas. Raúl traía su Silverado y yo manejaba mi Ram. El Capi venía con su hijo, un morro de 18 que apenas empezaba a cazar. Memo, como siempre, llevaba su libreta donde anotaba todo, desde la cantidad de tiros por día hasta las huellas que veíamos. Nos instalamos en una cañada, entre 2 cerros bajos. Desde ahí teníamos buena vista del arroyo seco que cruzaba la zona y del paso de animales por las madrugadas. Todo parecía normal. La primera noche fue tranquila. Fogata, cerveza, historias repetidas. Dormimos bien. La segunda noche fue cuando desapareció Memo. Salimos al amanecer en parejas, como siempre. Yo me fui con Raúl rumbo a la parte alta del cerro al este, el Capi y su hijo al sur. Memo dijo que iba solo, al norte, a revisar unas huellas que había visto la tarde anterior cerca de una vieja cabaña de pastores abandonada. Nos citamos de regreso en el campamento a las 4 de la tarde. Todos llegamos, menos Memo. Al principio no nos alarmamos. Pensamos que se había entretenido o que se había quedado esperando en alguna trinchera natural. Para cuando dieron las 6 y ya el sol empezaba a hundirse, decidimos salir a buscarlo. Tomamos linternas, lámparas de cabeza y partimos por donde dijo que iría. Recorrimos casi 2 horas de monte. Gritamos su nombre, silbamos. Nada. Lo único que encontramos fue su libreta, tirada en el suelo cerca de la vieja cabaña. Tenía una hoja arrancada. Volvimos al campamento pasada la medianoche, sin rastro de Memo. La preocupación ya era otra cosa. El Capi insistía en ir al pueblo, pero yo dije que no podíamos movernos sin saber si Memo volvería por sus cosas. Dejamos una lámpara encendida y nos turnamos para hacer guardias. A las 4:30 de la mañana, Raúl me despertó. Me dijo que saliera a ver algo. A unos metros del campamento, sobre la tierra suelta junto al arroyo, había letras trazadas con ramas secas. Váyanse hoy. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero Raúl juró que no fue él, ni nadie más del grupo. Las ramas estaban acomodadas con precisión. No eran huellas ni garabatos, era un mensaje. Volvimos al campamento. Nadie durmió. Al amanecer siguiente, decidimos empacar. No íbamos a quedarnos otro día ahí. Mientras cargábamos las cosas, el Capi notó algo detrás de una roca grande, a unos 20 metros del campamento. Era otra palabra escrita con piedras pequeñas. Ya no más. La montaña estaba hablando.
o alguien lo hacía por ella. Subimos a las camionetas y salimos por la vereda que baja hacia la brecha principal. Avanzamos en silencio, mirando por los espejos, con los rifles cargados. Al llegar al primer retén de la Guardia Nacional, reportamos la desaparición de Memo. Nos hicieron preguntas, anotaron datos, pero se notaba que no les interesaba demasiado. Nunca lo encontraron. 2 semanas después, Raúl me llamó. Me dijo que alguien había dejado un sobre manila en la cajuela de su camioneta, estacionada frente a su casa. Dentro había una hoja escrita a mano, sin firma, que decía: quedó enterrado donde miró lo que no debía. No busquen. No vuelvan. Y una foto. La libreta de Memo, abierta en la última página, con una nota que ninguno de nosotros escribió. Hay tambos bajo el arroyo seco, no es agua lo que pasa por ahí. Raúl me leyó el mensaje por teléfono con la voz quebrada. Sabía que Memo era curioso, obsesivo. Tal vez en lugar de seguir huellas de venado, se topó con algo más. Restos enterrados, materiales, quizá hasta laboratorios. La sierra estaba llena de rumores, pero siempre creímos que donde nosotros cazábamos no había movimiento. Nos equivocamos. Desde entonces, nadie ha vuelto al monte. El Capi vendió su rifle. Su hijo dejó de hablar con nosotros. Raúl se mudó a Delicias. Yo sigo aquí, pero no salgo al campo solo. Hay noches en las que sueño con esa libreta abierta, con los dibujos de huellas y mapas de Memo, y una palabra escrita con su letra que nunca vimos, testigo. Nunca sabremos con certeza qué vio, pero lo suficiente como para que lo hicieran desaparecer sin dejar huella. Desde ese día, los 4 quedamos marcados, no por lo que cazamos, sino por lo que uno de nosotros encontró sin querer. Porque en la sierra hay secretos que no se entierran con palas, se entierran con miedo, y a veces solo se asoman para advertirte. Me llamo Ismael Rodríguez. Tengo 38 años y soy originario de Zapotitlán de Méndez, en la Sierra Norte de Puebla. Crecí entre cafetales, milpas y montes cerrados que huelen a humedad todo el año. Mi papá me enseñó a cazar desde los 12, no por deporte, sino por necesidad. Conejo, armadillo, tusa, lo que se dejara. En los tiempos difíciles, hasta iguana. Él decía que el cerro nos daba lo que necesitábamos, siempre y cuando lo tratáramos con respeto. Después de que murió mi viejo, dejé de ir por un tiempo. El trabajo, la ciudad, la rutina, todo eso me fue alejando. Me casé, tuve 2 hijas. Me fui a vivir a Teciutlán, donde conseguí trabajo como ayudante en una fábrica de textiles. Pero nunca dejé de pensar en el cerro. Hay algo en uno que no se va. El olor del musgo, el sonido de los grillos al atardecer, ese silencio que solo se encuentra entre los árboles. En noviembre del 2024, decidí regresar. Quería cazar una última vez antes de que empezara el frío fuerte. Solo, como en los viejos tiempos. Mi esposa no estuvo de acuerdo, pero ya me conoce. Cuando algo se me mete en la cabeza, no hay quien me saque la idea. Preparé mi mochila con lo básico: rifle calibre .22, cartuchos, agua, tortilla con chile, un par de latas, navaja, linterna y un radio por si algo pasaba. Me llevé también una cobija térmica porque planeaba quedarme a dormir. Salí desde la madrugada. El sol apenas se asomaba cuando empecé a subir por la vereda que lleva al cerro Las Cumbres, un lugar al que mi papá llamaba nuestra segunda casa. Es un sitio espeso, sin caminos marcados, donde los árboles crecen tan juntos que a veces hay que abrirse paso con machete. El terreno es traicionero, piedra suelta, raíces torcidas y pendientes que te quitan el aire. Después de 3 horas caminando, llegué a un claro donde solíamos acampar.
Ahí puse mis cosas y descansé un rato. Todo estaba como lo recordaba, salvo por una sensación rara. No era miedo, era algo más parecido a desconfianza. Como si el monte ya no me reconociera. Seguí caminando hacia una quebrada donde solíamos cazar tepezcuintles. Es una bajada pronunciada, entre cañadas y ramas secas. Fue ahí donde vi la primera trampa, un lazo de mecate, colgado entre dos árboles, a la altura del pecho. Estaba tensado con una rama doblada y oculto entre las hojas. Si no hubiera sido porque el sol pegaba justo en el ángulo correcto, me lo trago. Era una trampa profesional, no de cazador común, no de campesino. Era una trampa pensada para atrapar algo o alguien. Me agaché, la observé bien. El nudo, la tensión, la posición. Eso no era improvisado. Seguí mi camino, ya más atento, y fue entonces que las empecé a notar por todos lados. Trampas hechas con precisión quirúrgica, algunas con lazos en el suelo, otras con ramas puntiagudas ocultas bajo hojarasca. Una incluso tenía clavos soldados en un marco de madera, como una pinza invertida que se cerraba al pisar. No era obra de un aficionado. Quien las puso sabía lo que hacía. Me detuve a medio sendero. Me dieron ganas de regresarme. Pero algo dentro de mí, una mezcla de coraje y terquedad, me hizo seguir. Quería entender quién había convertido mi cerro en una trampa mortal. Fue cuando llegué al paso del Venado, un sendero angosto entre rocas, donde siempre había huellas frescas, que vi lo peor. Un animal colgado, un perro, o eso pensé al principio. Pero al acercarme, vi que era un coyote. Estaba colgado de las patas traseras, despellejado hasta la mitad del lomo, con una rama clavada en la garganta. A su alrededor había botellas plásticas cortadas en cruz, como pequeñas banderas. En cada una había palabras, escritas con plumón rojo. Zona privada, no pasar, vigía presente. Me dio náuseas, ya no era cacería. Esto era otra cosa. Decidí volver. Pero el camino ya no era el mismo. Donde antes había un claro, ahora había alambre de púas. Donde había una cañada seca, alguien había enterrado estacas de varilla apuntando hacia arriba. Era como si todo el cerro se hubiera transformado en una trampa viva. Empecé a sentirme como presa, como si alguien me estuviera observando. Entonces escuché un clic. Fue leve, apenas perceptible. Bajé la vista y vi que había pisado una tabla suelta sobre el lodo. Al quitar el pie, vi que debajo había una línea metálica, conectada a un tubo oxidado. Corrí. No esperé a saber si era una bomba, una trampa de gas o algo peor. Corrí como si tuviera 20 años otra vez, esquivando ramas, cortándome las manos, tirando el rifle sin darme cuenta. Llegué al claro donde había dejado mis cosas. Todo había sido revuelto. Mi mochila estaba vacía, las latas abiertas, el radio hecho pedazos y mi cobija colgada de un árbol como si fuera un trapo. Pero eso no fue lo peor. En el tronco del árbol, alguien había tallado un mensaje con navaja. Tú no eres parte del monte. Ya no supe si llorar o gritar. Solo recogí lo que pude y me fui por la vereda más directa, aunque eso significara cortarme las piernas con zarzas. Bajé sin parar, sin voltear. No comí, no bebí, no pensé. Al llegar al pueblo, fui directo con la policía comunitaria. Les conté lo que vi. Me escucharon, pero nadie quiso acompañarme. Me dijeron que desde hace meses han oído cosas, que hay gente metida en el monte haciendo trabajos, que incluso una pareja de forasteros desapareció en junio pasado por esa zona, que tal vez se trate de narcos o de milicianos que usan los cerros como entrenamiento, que mejor no me meta. Un viejo me tomó del brazo antes de que me fuera y me dijo: ese cerro ya no es nuestro, hijo. Ahora es de los que entierran trampas en lugar de semillas. Desde ese día, no he vuelto. No duermo bien. Sigo soñando con los ojos del coyote,
con las botellas marcadas, con la frase tallada en el árbol. A veces me dan ganas de ir con la Guardia Nacional. A veces pienso en contarle todo a la prensa, pero luego recuerdo que no hay pruebas. No tomé fotos. Todo se quedó allá arriba, escondido entre ramas y lodo. Solo me queda esta historia y el recuerdo de que, a veces, los lugares donde uno fue feliz ya no existen, porque alguien más los reclamó, a punta de trampas. Me llamo Ricardo Olivares, tengo 30 años y crecí en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí, en una casa rodeada de matorrales secos, nopaleras y polvo rojo que se te pega hasta en el alma. Desde chicos, mi hermano Andrés y yo salíamos al monte, no por deporte ni por tradición, sino por hambre. Aprendimos a cazar desde morros, conejos, armadillos, venados pequeños si teníamos suerte, y guajolotes salvajes cuando llegaban las lluvias. La caza no era legal, pero tampoco nadie decía nada. Por allá, la vida es tan dura que nadie le pregunta a otro por qué carga un rifle viejo a la espalda. Para la gente del campo, el monte es de quien lo camina. Y nosotros lo conocíamos palmo a palmo. O eso creíamos. Todo pasó hace 3 años, una madrugada de marzo. Había llovido leve la noche anterior, lo suficiente para dejar el suelo húmedo y fresco. Yo tenía 27, Andrés 22. Nos habíamos enterado por don Pepe, un viejo cazador, que unos jabalíes habían cruzado la frontera del rancho La Barranca, al sur de Villa de Cos. Decía que era terreno libre, que ya nadie lo usaba, que los de la CONAFOR casi no iban por allá. Nos lanzamos con una carabina calibre .22, 2 machetes y una mochila con tortillas, sal y una botellita de mezcal que guardábamos para espantar el frío. Entramos por una brecha sin señalización, guiándonos por referencias viejas, un árbol partido, una barda caída y un arroyo seco. No había ninguna señal de prohibido el paso, ni malla ciclónica, ni nada. Solo tierra abierta y densa. Nos internamos casi 3 horas, siguiendo huellas que Andrés aseguraba eran frescas. Jabalí joven, patas medianas, cazable. Fue hasta el mediodía cuando notamos lo raro. Primero, los casquillos. Encontramos 3 casquillos de rifle, de los grandes. No eran de cacería, eran de uso militar. Estaban cerca de una roca plana, como si alguien se hubiera apostado ahí. Lo comentamos entre risas. A lo mejor andan entrenando los soldados por acá, dijo Andrés. Pero luego vimos algo más. A unos 500 metros, entre unas jarillas, descubrimos un claro bien delimitado. Había huellas de llantas anchas y lo que parecía un toldo desmontado. También una caja rota con inscripciones en inglés. La pateé con el pie. Estaba vacía, pero tenía un código numérico que nunca había visto antes. Andrés me jaló del brazo. «Mira eso», señaló hacia un árbol alto, donde colgaba algo metálico. Me acerqué con cuidado. Era una cámara. Camuflada, como las de vigilancia animal, pero con sensor de movimiento, apuntando justo hacia donde estábamos parados. Nos quedamos fríos. En ese momento no sabíamos que habíamos cruzado, sin saberlo, a un terreno federal protegido, no por animales o plantas, sino por lo que se escondía ahí. Escuchamos el zumbido de un dron antes de verlo. Sobrevolaba alto, pero su sombra nos delató. Empezamos a caminar en silencio, rápido, hacia el norte. Evitamos los claros, manteniéndonos entre los arbustos. Pero ya era tarde. Lo supimos cuando vimos el polvo levantarse a lo lejos. Una camioneta sin placas venía a toda velocidad por un camino que no sabíamos que existía. Andrés y yo corrimos, sin hablar. Solo corrimos. El monte se nos tragaba. Espinas, raíces,
piedras sueltas. El sol ya bajaba y todo empezaba a oler a miedo. No sabíamos quién venía, pero sabíamos que venía armado. No era el ejército, no eran policías. Aquellos no se esconden, no persiguen así. Esta gente no quería testigos. Nos refugiamos en una zanja seca, medio tapada por ramas. Nos quedamos agachados, conteniendo la respiración. La camioneta pasó rozando la vereda. Vimos 3 hombres atrás, con pasamontañas y fusiles negros. Uno apuntaba hacia los matorrales como si ya supiera dónde estábamos. No dispararon, aún. Esperamos hasta que la camioneta se perdió. Tomamos una ruta diferente, hacia el este. El plan era salir por el camino viejo a Salinas. Pero la maleza era densa y el cansancio nos empezaba a traicionar. Llevábamos 6 horas caminando sin descanso, y entonces la noche cayó, y con ella otra camioneta. Esta vez no tuvimos suerte. Nos vieron, alumbraron directo. Se escuchó el primer disparo. No a matarnos, a espantar o a avisar. Corrimos. Andrés tropezó, se raspó el brazo con una roca, pero se levantó. Yo lo jalé. Corrimos sin rumbo hasta que nos hundimos en un cañón seco. No había salida. Las paredes eran muy altas. No podíamos trepar. «Nos van a agarrar, güey», dijo Andrés, jadeando. «No si nos escondemos bien». Me fijé en una oquedad en la piedra. No era una cueva, pero sí un hueco profundo, como hecho por el agua en otro tiempo. Nos metimos arrastrándonos. Apenas cabíamos los dos. Tapamos la entrada con ramas. Escuchamos pasos arriba. Voces. No gritaban. No se comunicaban como soldados. Se movían en silencio. Cazadores buscando animales, no enemigos. Estuvieron ahí, parados. Uno de ellos orinó cerca. Otro encendió un cigarro. La ceniza cayó a 2 metros del escondite y luego se fueron. Pasamos la noche acurrucados, temblando. No por el frío, por lo que sabíamos ya. Ese terreno no era para cazar, ni para pasear. Era un sitio operativo, de algo que no debía estar ahí. Tal vez contrabando, tal vez armamento, tal vez un laboratorio. No sé, solo sé que alguien pagaba para que ese pedazo del país fuera invisible. Salimos con las primeras luces del amanecer. Caminamos en silencio hasta encontrar una vereda que nos llevó, 8 horas después, hasta una carretera secundaria. Nos recogió un campesino en un tsuru oxidado. No le contamos la historia, solo dijimos que nos habíamos perdido. A la semana siguiente, alguien pasó por la casa de mi madre. Un hombre trajeado, que dijo ser de una dependencia federal. No mostró placa. Preguntó si Andrés y yo vivíamos ahí. Ella dijo que no, que nos habíamos ido al norte. El hombre le dejó una tarjeta sin nombre, solo un número de contacto. Esa misma noche, nos fuimos a Aguascalientes. Nunca regresamos a vivir ahí. Andrés trabaja en un taller mecánico. Yo hago fletes con mi camioneta. Nos prometimos nunca contar esta historia, pero hoy la escribo porque sé que hay otros como nosotros. Gente que por accidente pisa donde no debía, y no todos tienen la suerte de salir. Me llamo Samuel Quintero, tengo 63 años y soy cazador desde que tenía 17. No por deporte, ni por gusto al sufrimiento, sino por necesidad. Nací y crecí en una ranchería cerca de El Salto, en Durango, donde si no matas algo, no comes. Con los años, me hice bueno. Aprendí a rastrear como coyote, a oler cuando el aire traía peligro, a distinguir un venado viejo de uno joven solo por el patrón de las pisadas. Después de que mi esposa murió, hace ya 6 años, me fui quedando más solo. Mi hijo vive en Chihuahua, y aunque me habla cada domingo, tiene su vida allá. Yo me quedé con mi terreno, mi escopeta
mi perro Ringo y los cerros que conozco como la palma de mi mano. Todavía me meto solo a la sierra varios días seguidos. Llevo mi tienda, latas, una cobija y me desconecto del mundo. Me gusta. Es el único lugar donde siento que el tiempo no me corre. Pero hace 3 inviernos me pasó algo que aún me cuesta decir en voz alta. Lo que viví no tiene explicación sencilla, pero no hubo brujería ni fantasmas. Solo gente. Gente real. Y eso lo hace peor. Todo empezó en enero, en plena temporada de frío. Había nevado leve en las cimas, y la mayoría de los animales bajaban buscando calor. Pensé que era buena oportunidad para cazar un par de piezas, quizá un jabalí. Me metí al monte por la brecha vieja que lleva a la Cañada de las Ánimas, una zona aislada, donde ya pocos se atreven a ir porque no hay señal. No hay caminos marcados y no hay vuelta fácil si te pasa algo. Pero para mí era territorio conocido. Llevaba 3 días en el monte, sin novedad, cuando me topé con el campamento. No era uno de cazadores como yo. Se notaba improvisado, más como si alguien hubiera acampado por necesidad, no por gusto. Había una tienda de campaña rota, una mochila desgarrada, botes de comida abiertos y una fogata apagada con sangre seca alrededor. No eran rastros de animal. Lo reconocí de inmediato. Había sido un forcejeo, quizá un ataque. Las ramas de un lado estaban rotas, como si alguien hubiera corrido por ahí. Ringo gruñó bajo. Algo no le gustaba. Me acerqué a revisar. Encontré un celular tirado en el lodo. Pantalla estrellada, pero todavía prendía. En la pantalla bloqueada había una notificación que decía: «Mamá, por favor contesta. Ya va uno muerto». No sé qué fue exactamente lo que me hizo seguir las huellas. Tal vez el instinto. Tal vez fue la rabia. Nadie quiere encontrar rastros de sangre en la sierra sin saber qué pasó. Y menos en una zona que conoces. Sentí que debía ayudar. Pensé que quizá había sobrevivientes, que alguien necesitaba salir de ahí. Me puse la mochila al hombro, recargué la escopeta y seguí los rastros. Las huellas se internaban en un cañón estrecho donde los árboles se cierran tanto que apenas entra la luz. Llevaba años sin ir por ese rumbo. Conforme avanzaba, noté que algo no estaba bien. Las pisadas eran muchas, más de 5 personas, pero algunas iban descalzas y otras estaban desordenadas, como si hubieran corrido en círculos. Al poco rato, empecé a encontrar más señales: ropa rasgada colgada en ramas, un zapato infantil embarrado de sangre y marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado. Ringo se detenía a cada rato. Miraba al monte y después caminaba rápido, como nervioso. Pasé la noche en una pequeña ladera con vista al arroyo. No prendí fogata. No quería que nadie me viera. Esa noche no dormí bien. Ringo no dejaba de mirar hacia la oscuridad. Al amanecer del día siguiente, seguí las huellas hasta un claro donde encontré un cuaderno tirado. Era una libreta escolar, empapada y medio rota. Las hojas estaban manchadas, pero alcancé a leer algunos fragmentos. Decía: «Nos están cazando. Pensamos que eran animales, pero tienen radios. Hablan bajito. No sabemos si son militares o algo peor. No quieren robarnos. Solo quieren que corramos». Sentí que algo se rompía en mí. Hasta ese momento pensaba que podía tratarse de un grupo perdido, atacado por un oso o incluso por ladrones. Pero eso era otra cosa. Ya no era un rescate, era un rastro. Seguí avanzando. Alrededor del mediodía encontré una especie de campamento oculto. Nada improvisado, bien armado. Cuerdas entre árboles, trampas, estacas escondidas e incluso una red de nylon camuflada. Me tiré pecho tierra. Observé. No vi a nadie al principio, pero luego, entre la maleza, distinguí a 2 hombres.
No llevaban uniforme militar, pero sí botas, guantes, mochilas tácticas y radios. Estaban armados con rifles largos. No hablaban, solo vigilaban. No parecían buscar algo, más bien esperaban, como si supieran que alguien iba a pasar por ahí. Me arrastré de regreso y tomé una desviación que conocía hacia un peñasco alto desde donde podía ver parte del terreno sin que me detectaran. Desde ahí, vi algo que aún no me deja dormir. Una fila de cuerpos enterrados hasta la cintura, al borde de una ladera. Todos con bolsas negras en la cabeza. Quedaban 3. Uno se movía. No tengo idea de cuánto tiempo me quedé paralizado. No podía pensar. Lo que estaba viendo era una ejecución lenta, una cacería, pero no de animales, de personas. Ya no había duda. Estaba en un terreno que no debía haber pisado. Volví sobre mis pasos, con la idea de salirme de ahí sin ser visto. Pero justo al volver al primer punto, donde encontré el celular, vi algo que me heló. La tienda de campaña estaba en pie, como si nunca hubiera sido destruida. Y el celular ya no estaba. Era como si todo hubiera sido una trampa, una carnada. Me agaché entre los arbustos. Ringo gruñía bajito. Y entonces los vi. 3 figuras caminando despacio entre los árboles. No buscaban. Sabían exactamente dónde pisaban. Uno de ellos se detuvo, se agachó, recogió algo del suelo. Era el cuaderno. El mismo. Lo hojeó, lo volvió a dejar en su lugar y siguieron caminando. Me quedé quieto hasta que se perdieron entre la maleza. No respiré más de lo necesario. Aguardé casi 2 horas antes de moverme. Luego tomé una ruta directa hacia el sur, bajando por un arroyo seco. Caminé toda la tarde. Al anochecer, encontré una cabaña abandonada de cazadores y me refugié ahí. Al día siguiente, al amanecer, llegué a la carretera. Nadie me siguió, pero sabía que eso no significaba nada. Lo reporté. Fui a la comandancia de El Salto y hablé con un agente. Me escuchó serio. Cuando terminé de hablar, me preguntó, ¿trae pruebas? No. Me las quitaron. O desaparecieron. No sé. Me dio un formulario. Lo llené. Nunca me llamaron. Nunca hicieron una visita. Y al mes, el agente que me atendió ya no estaba. Volví a esa zona una vez más, meses después. Solo por certeza. El campamento que había visto ya no existía. No quedaban rastros, ni sangre, ni libreta, ni trampas. Solo tierra removida en partes, como si hubieran limpiado todo con calma. Hoy solo cazo en los alrededores de mi rancho. Ya no me meto al monte profundo. No confío en los caminos largos ni en las señales que aparecen donde no deberían. Tampoco salgo sin decirle a alguien exactamente a dónde voy. No por los osos, no por los narcos, por los otros, los que no visten uniforme, los que no buscan dinero, los que esperan. Y si algún día alguien encuentra un campamento destruido en la sierra, no lo sigas. No sigas las huellas. No creas que puedes ayudar, porque allá adentro, tú no eres el cazador, eres la presa. Mi nombre es Víctor Aragón y tengo 46 años. Toda mi vida he vivido en el istmo de Tehuantepec, entre los montes que rodean Santiago La Chiguiri y Santa María Mixtequilla. Nací y crecí cerca de la sierra, así que conozco los caminos, los vericuetos y los ruidos del monte mejor que muchos. Desde hace más de 15 años trabajo como guía para extranjeros que vienen a cazar venado, jabalí o, los más valientes, jaguar, aunque últimamente casi todos vienen por deporte, para llevarse fotos y presumir en redes. Yo no soy asesino de animales, para que quede claro, pero si no soy yo el que los acompaña, se meten solos y se pierden, o matan especies que no deben. Por eso prefiero guiarlos, enseñarles con respeto y asegurarme de que no dejen tiradero. Esto que voy a contar me pasó hace poco más de 2 años. En marzo,
cuando el calor empieza a picar pero todavía no llueve. Me lo he callado porque en el pueblo hay cosas que no se dicen en voz alta. Pero ya me cansé de pensar en ello todas las noches, de tener ese vacío en el estómago que no se quita. Todo empezó con una reservación por internet. Tengo una pequeña página que me armó mi sobrino, donde ofrezco paquetes de casa, recorrido y acampada por 3 o 5 días. La mayoría de mis clientes son gringos, a veces canadienses. Ese marzo me escribió uno que se hacía llamar Ben Crawford y decía venir de Texas. Buen español, correo formal, decía que era fanático de la casa y que alguien le había recomendado mis servicios. Me pidió 5 días, pagó por adelantado, con transferencia. Todo bien. Quedamos de vernos en Salina Cruz, en un café cerca de la central camionera. Cuando lo vi llegar, supe de inmediato que no era como los otros, no por cómo se vestía, botas buenas, sombrero de lona, camisa táctica, sino por su forma de mirar, muy fijo, sin parpadear mucho, con esa sonrisa controlada de los que no se relajan nunca. ¿Usted es Víctor?, me dijo. El mismo, le respondí. Me dio la mano fuerte, seca. Subimos a mi camioneta y nos fuimos rumbo a la sierra. Yo tengo un terreno grande, con una cabaña sencilla que uso como base para las salidas. Ahí le ofrecí café, le mostré los mapas y le pregunté qué quería cazar. Dijo que buscaba venado, no para matarlo, según él, sino para fotografiarlo, que amaba el monte, que lo respetaba. Yo me creí la mitad. Salimos al amanecer del segundo día, armados con rifles calibre .308 y equipo de campamento. Caminamos más de 6 horas por brechas que no aparecen en Google Maps. Montañas secas, árboles retorcidos por el sol y silencio, mucho silencio. Acampamos cerca de un arroyo seco, al pie de un cerro que los lugareños conocen como el Cántaro Roto. Dicen que tiene forma de olla quebrada si lo ves desde arriba. Hasta ese momento, todo marchaba normal. Pero la segunda noche, algo cambió. Ben se mostró inquieto. No dormía. Caminaba en círculos. En una de esas se acercó a la lumbre y me dijo: «Víctor, ¿usted ha sentido que algo lo observa aquí?» Le respondí que sí, claro. El monte siempre te mira. Pero él insistió. «No hablo de animales. Hay algo allá arriba. Algo que no se mueve como un hombre ni como bestia». Me quedé callado. Al día siguiente, durante la caminata, Ben empezó a alejarse del camino. Yo lo llamaba y no respondía. Se metía entre los árboles, como si persiguiera algo que solo él podía ver. Le dije varias veces que no lo hiciera, que aquí uno se pierde fácil, pero él no hacía caso. Tomaba fotos sin parar. Yo pensaba que tenía un dron, pero nunca vi nada volando. Y lo más raro, no llevaba GPS. Todo lo anotaba en una libreta negra que sacaba de su chaleco. Esa tarde, justo antes de que oscureciera, dejamos el equipo y yo me fui al arroyo a llenar nuestras cantimploras. Tardé 20 minutos. Cuando regresé, Ben ya no estaba. Lo llamé. 1 vez, 2 veces, 5. Nada. Pensé que se había alejado para hacer sus necesidades, así que me senté a esperar. Pasó media hora, 1 hora, y nada. Ya era de noche. Agarré mi lámpara, mi rifle, y me interné en la oscuridad con el corazón en la garganta. Durante 3 horas estuve gritando su nombre. Ben, Crawford, Mister. Nada, ni un eco, ni una pisada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Dormí poco. A las 6 de la mañana empecé a buscar de nuevo. De día es más fácil. Caminé los senderos marcados, luego los no marcados. Encontré una pisada, una sola, la suela de su bota derecha, clara sobre la tierra húmeda.
Pero no había más, ni ramas rotas, ni rastros de arrastre, nada. Subí el cerro, lo bajé, rodeé la quebrada, ni rastro. Al mediodía fui a la cabaña base para buscar señal. Logré mandar mensaje al número de emergencia que tenía registrado, pero no hubo respuesta inmediata. Horas después, ya en la estación de policía de Tehuantepec, presenté el reporte. No me creyeron. Seguro se fue solo, dijeron. Son gringos, se aburren y regresan sin avisar. Pero yo lo vi, yo lo llevé. Y no había forma de que se hubiera ido sin que yo lo notara. Su mochila seguía en el campamento, su chaleco, su libreta negra. Eso fue lo peor, porque la abrí. No tenía dibujos de venados, tenía mapas, dibujos a mano de símbolos extraños, figuras geométricas hechas con precisión obsesiva, coordenadas con fechas, nombres escritos en código y algo más. Una frase escrita en la última hoja, repetida como si fuera un mantra. La tierra los toma, la tierra los regresa, pero no todos. Devolví la libreta. La policía se la llevó. Días después dijeron que no podían hacer más sin cuerpo, que no había evidencia de crimen. Ben Crawford nunca volvió, nunca apareció, ni en listas de desaparecidos, ni en embajadas. Nadie lo reclamó. Su correo desapareció. Su transferencia de pago no se podía rastrear, como si no existiera. Desde entonces sigo trabajando, pero ya no subo al cántaro roto, ni por dinero, ni por encargo. Hay partes del monte que uno aprende a dejar en paz, donde el silencio pesa distinto, donde los árboles no solo se mecen, sino que parecen estar escuchando. Y hay noches, cuando el viento sopla desde la sierra, en las que aún creo escuchar pasos en el borde del terreno. Pasos de alguien que nunca regresó, o que sigue caminando allá arriba, esperando.